Muy buenas tardes, bienvenidos. Gracias por venir a este workshop de VO, de Vehículo Ocasión. Mi nombre es Luis María Pérez Serrano. Trabajo, por un lado, como presidente de la Asociación Europea de Remarketing, Cara Europe, y por otro lado también soy director de Data Procurement en Carfax Europe. Y hoy os traigo un tema que creo que, que espero que sea de vuestro interés, donde voy a profundizar un poquito en qué está pasando con el vehículo de importación en España, qué tendencias vemos en el vehículo usado, cómo está la demanda de ese vehículo, qué temas nos encontramos con esos vehículos y compararlo un poco también con el vehículo nacional. ¿Por qué he elegido este tema? Pues lo he elegido porque creo, y además creo que es algo que vemos casi en el día a día, como nos encontramos esas dos caras del vehículo importado, ¿no? Por un lado, todos tenemos un amigo, un conocido o cualquier persona que viene y está súper feliz, súper contenta porque se acaba de comprar un coche en Alemania, porque el coche tiene un precio fantástico, porque fíjate, qué maravilla, ¿no? Qué suerte, ¿no? Qué bien elegido, ¿no? Y ahí que se ha importado parece que no solo no importa, sino que suma, ¿no? Le está dando ahí un aura, ¿no? de vehículo fantástico, ¿no? Ya no hay que cuestionar nada más. Pero también conocemos la otra cara de la moneda, ¿no? Intentas tú vender tu coche y, bueno, como resulta que es importado y tal, y aparece que la primera matriculación fue en otro país y tal, pues de repente el nuevo comprador empieza a ponerte en duda, empieza a preguntarte cosas, a lo mejor tiene información que no tienes, ¿no? Entonces nos encontramos esa doble cara. Entonces, bueno, he querido un poco ver qué riesgos, qué nos encontramos con esos vehículos, ¿no? Y qué parte puede ser verdad y qué parte puede ser mentira. Y además, buceando un poco y haciendo un poquito de investigación por el tema, me encuentro esta noticia de hace 15 días, en La Sexta, que el titular es bastante chocante, ¿no? El titular da un poquito de miedo, ¿no? Dice, el secreto oscuro de los coches usados que llegan a España. Joder, si alguno de vosotros está importando vehículos, estará acojonado de que el cliente, ¿no? de que el consumidor esté leyendo esto de forma abierta sin más contexto, ¿no? Luego dan algunos porcentajes y hablan del porcentaje de vehículos que según ellos tienen el kilometraje manipulado. Yo los porcentajes, sinceramente, con la información que yo tengo y que yo manejo, no me los creo mucho, la verdad, y no voy a entrar en cuestionarlos en este momento. Sí que hablan de que puede haber una mayor incidencia en los vehículos de importación, pero sí que me quiero quedar con una segunda parte que también leía en el texto de la noticia y que sí creo a pies juntillas. Y es que muchos vendedores y concesionarios, cuando están ofreciendo ese vehículo, no saben que el vehículo ha sido manipulado. Es decir, la inmensa mayoría de los compraventas y de los concesionarios actúan de buena fe. Han comprado un vehículo, ya sea información nacional, tanto importado como nacional, tienen la información que tienen cuando lo compran y cuando lo ofrecen con la información que tienen. Luego es posible que más adelante haya una reclamación, haya un problema, se descubra algo, pero cuando lo venden, la inmensa mayoría de la gente lo vende de buena fe, ¿no? Entonces eso sí que creo que es una realidad. Y este es el tema que me gustaría explorar con vosotros hoy, razonarlo un poquito, presentar algunas cifras, algunas reflexiones y luego al final, por supuesto, si queréis, preguntas, reflexiones, cuestionamientos, las que queráis. Habrá un micro abierto, así que os invito a que lo hagáis. Antes de meterme en faena y en el tema, me gustaría dedicar un par de palabras a las organizaciones que represento hoy, para los que no las conozcáis. En primer lugar, Cara Europe, la Asociación Europea de Remarketing. Llevamos unos 10 años, tenemos más de 60 miembros. El objetivo es muy claro. Lo que queremos es representar al sector del remarketing en Europa con una sola voz hacia el mercado, porque entendemos que además el remarketing es un sector transfronterizo. Nos interesa que el negocio, que el mercado europeo sea un mercado único. Nos interesa promover esa interacción, reducir las ineficiencias de los mercados nacionales yendo más allá, y ese es el objetivo. Y creo además que en esos 60 miembros tenemos empresas de mucho interés, de mucho calado, lo que nos permite llevar realmente temas que a todos nos importan, ¿no? Tenemos las empresas de leasing, tenemos empresas de rentacar, tenemos las empresas de inspección de vehículos, tenemos subastas de primer orden internacional, tenemos algunos concesionarios que hacen operaciones transfronterizas. Es decir, yo creo que tenemos un segmento bastante bien representado del remarketing y eso nos permite sacar muchas iniciativas adelante y nos permite hacer que al final, que aunque estemos competidores dentro de esa asociación, nos permite al final
empujar el remarketing, defender sus intereses más allá, porque normalmente es un sector o un segmento que no se sigue tanto pues, a nivel europeo o a nivel de lobby con otras asociaciones. Y luego, en segundo lugar, me gustaría decir 2 palabras sobre la empresa para la que trabajo, que es Carfax. Para aquellos que no conozcan a Carfax, Carfax tiene una misión muy sencilla y muy clara, que básicamente es la que ponemos ahí, es reducir el fraude y lograr un mercado de vehículos de ocasión más transparente. O sea, más claro y más sencillo no puede ser. ¿Cómo hacemos eso? Pues con la mayor base de datos del mundo relativas a vehículos. Es decir, tenemos la mayor base de datos en más de 20 países, recopilamos datos, información que van atribuidos a una matrícula, que van atribuidos a un BIN y que te dicen exactamente qué es lo que ha pasado con ese vehículo hasta la fecha de compra, de venta o hasta el día de hoy, ¿no? Entonces, así es la forma en la que promovemos esa transparencia y en la que la fomentamos. Por una última slide al respecto, porque luego voy a presentar algunos pantallazos y para que os suene un poco para aquel quien no haya visto nunca un informe Carfax. Es un informe muy sencillito, está pensado para que cualquier persona, sea o no experta, sepa qué es lo que está viendo, ¿vale? En primer lugar, identificamos el vehículo. Aquí, desgraciadamente, la pantalla que tenemos muy pequeñita, no lo vais a ver muy bien, pero bueno, hay muy poca información pequeñita, con lo cual creo que no vais a tener mucho problema. Luego ponemos lo que llamamos una comprobación rápida de riesgos, pues si el vehículo, por ejemplo, es importado o no, si el vehículo puede haber tenido una manipulación de kilometraje, si el vehículo ha podido sufrir un accidente, es decir, una comprobación rápida de qué cosas hay que mirar. Luego mostramos, por ejemplo, una serie de lecturas del kilometraje para demostrar si ha habido o no una progresión natural o puede haber alguna inconsistencia. Si tenemos información sobre daños, mostramos también de esa manera qué tipo de evento ha ocurrido ese vehículo, si ha tenido un accidente, qué impacto ha tenido ese accidente. Y al final todo eso lo resumimos en un currículum vitae organizado por fechas, donde puedes ir año a año viendo qué ha pasado con ese vehículo, ¿no? Pues cuándo se matriculó, cuándo pasó la ITV, en qué momento ha podido sufrir un daño, etcétera, etcétera, ¿no? Vente un poco para que estéis familiarizados con el historial, ¿vale? Habiendo hecho esta súper presentación muy rápida, tanto de Cara como de Carfax, entenderéis por qué me interesa un poco el tema del vehículo usado, tanto por la parte de Cara, de promover ese mercado único europeo, que reduzca esas ineficiencias de los mercados nacionales, como también qué significa eso para la transparencia en la compraventa de usados. Y lo primero que he hecho para construir esta presentación es preguntarme, bueno, ¿y qué peso tienen en España los vehículos importados, los de usados? O sea, ¿realmente es un mercado significativo para España? ¿Y qué evolución ha tenido, ¿no? Y lo que aquí le doy las gracias a mis compañeros de MSI, a mis amigos de MSI que me han pasado esta información, donde podéis ver la evolución que ha tenido el vehículo de ocasión en España. Tanto en las barras azules veréis el mercado global. Siento que los números se vean tan pequeñitos, pero sí que podéis ver que la evolución de las barritas azules, que es el mercado total de usados, más o menos se ha mantenido estable durante los últimos 10 años. Aquí hay datos del año 2016 hasta el año 2025, más o menos están un poquito por debajo de los 2 millones, un poquito por encima de los 2 millones, con cierta estabilidad. Y lo que sí vemos es una progresión bastante pronunciada de los vehículos de importación, de usados de importación. Prácticamente, o no que prácticamente, más que duplicando las cifras de hace 10 años. Ahí tenemos cerca de 60.000 vehículos importados, vendidos en España en el año 2016 y tenemos casi 140.000 en 2025. Es decir, más que duplicado la cifra de vehículos importados. Es decir, claramente el vehículo de ocasión importado ha ido creciendo y ahora supone un porcentaje mucho mayor que hace 10 años. Y es probable que esta tendencia se mantenga, por lo que veremos un poquito más adelante. Antes de pasar de diapositiva, quiero poneros una pequeña puntualización o un dato adicional por algo que luego os explicaré, que creo que esto no va a ser información nueva para prácticamente ninguno de vosotros. ¿Cuáles son las marcas que más importan? Bueno, yo creo que todos tenemos en la cabeza los vehículos alemanes, ¿no? Creo que no se me escapa. Creo que, bueno, sabemos que sobre todo los Mercedes, los BMW, los Audi, los Volkswagen son vehículos que, bueno, que estamos muy acostumbrados a traerlos de Alemania. Allí hay una sobreoferta de estos vehículos, nosotros nos gusta traernos aquí, hay mucha confianza en el mercado sobre ellos y si sumarais las unidades que veis ahí, tan pequeñitas,
pero yo os puedo decir que equivalen a aproximadamente el 50% de los vehículos importados. Que por un lado es mucho, porque podemos decir, oye, solo en 4 marcas solo es el 50%, pero tampoco debemos olvidar que el otro 50% del mercado son el resto de las marcas, es decir, que se importa de todo. ¿Vale? Aunque este sea el peso fundamental, se importa de todo. Se importan Toyota, se importan vehículos chinos, se importan vehículos de Volvo, se importa de todo, ¿no? Entonces, simplemente como puntualización por algo que luego explicaré un poquito más adelante en la presentación. ¿Qué ha impulsado este vehículo importado? Bueno, yo creo que ahí también, más o menos seguramente, si hiciera aquí una ronda, saldrían seguramente estas respuestas. Por un lado vemos que hay una escasez de producto. Sabemos que el mercado de usados en España en el año 2025 y 2024 tiene más demanda que oferta, ¿vale? Es decir, hay una pelea casi escarnizada por la búsqueda, por la compra del vehículo. Yo creo que a ninguno se nos escapa la cantidad de anuncios que escuchamos, ¿no? Compro tu coche, quiero tu coche, te voy a hacer un precio. Es decir, yo creo que ahí eso es algo que vivimos todos desde hace unos años esta parte, y eso en gran parte es por la falta de producto que hay, ¿no? También se han hecho renting más largos, es decir, los ciclos de vida se han alargado, el mercado VO también ha subido porque el precio del VN está muy alto y la gente está tirando más del vehículo usado. Es decir, hay muchas razones. En la parte positiva, ¿no? Quizás esa sea la razón por la que las razones más negativas, la parte más positiva es porque también en Europa muchas veces accedemos a un producto premium, hacemos a un producto con más nivel de equipamiento del que se suele matricular en España, que son vehículos más estándares, más secos, más básicos, y a veces nos encontramos, según qué producto, un diferencial de precio. Entonces, al final, si tuviéramos que resumir en una sola frase por qué el vehículo de importación ha crecido, está creciendo y es una buena idea, tanto para el concesionario como para el compraventa, es porque estamos accediendo a un stock más amplio y más variado. Y además yo soy un gran convencido de que ese stock que nos traemos de Europa o de otros países no compite en absoluto con los stocks nacionales. Es otro producto diferente. Lo que hacemos es enriquecer nuestro stock y, por tanto, incrementar nuestra oportunidad de negocio e incrementar nuestra capacidad para llegar a más clientes. Con lo cual es algo donde claramente pues hay muchas ventajas y por eso crece, por eso evoluciona y por eso vemos lo que vemos. Ahora, y un poco por ir al hilo de lo que comentaba antes, del tema riesgos, dudas con esos vehículos, ¿qué tenemos que tener en cuenta, ¿no? Vale, vemos ahí lo que podríamos llamar una tendencia hacia un verdadero mercado único europeo, ¿vale? Donde el vehículo no tiene por qué quedarse aquí, puede irse a otro sitio. No es solo lo que importamos, también puede ser lo que exportamos, ¿vale? Pero, oye, hay riesgos que tenemos que tener en cuenta, hay cosas que tenemos que saber, que puede poner en peligro nuestro negocio o lo que queremos conseguir. Y a mí, antes de entrar un poco en ese detalle, quizá tendríamos que pensar qué es un riesgo en la compra de un usado. Y quizá me atrevería a decir, y yo creo que si todos los que hayáis comprado o vendáis coches, sabéis que la compra de un usado es de por sí un negocio de riesgo. O sea, por muchas razones, ¿no? Por eso intentamos obtener toda la información que podemos, por eso intentamos revisarlo lo mejor que podemos, intentamos probarlo, intentamos, bueno, tener la mayor radiografía, ¿no? A veces tenemos peritos, en fin, vemos un poco, pero en sí comprar un negocio usado ya es un negocio de riesgo. Luego, ¿qué otras cosas podríamos decir que puede suponer un riesgo? Pues un riesgo puede ser algo tan sencillo como que yo compre un vehículo y, oye, y sin yo saberlo, pues no haya pasado los mantenimientos preconizados por el fabricante, por ejemplo. Oye, pues si no pasa sus mantenimientos, tiene una mayor probabilidad de sufrir una avería. Eso es un riesgo. Quizás es un riesgo menor, pero es un riesgo, ¿no? O un riesgo es también pues, que puede haber una vida previa como vehículo de rentacar. Oye, en España estamos muy acostumbrados al vehículo de rentacar y yo creo que ya es algo que no asusta como hace años, pero bueno, puede ser algo que para nosotros pueda suponer un riesgo y queramos saber antes de comprar un vehículo. Todos esos son riesgos. A mí me gustaría quizás hoy definir 4 como los que me parece que son los riesgos más graves, más significativos y que quizás sean un claro KO, ¿no? Un claro decir, bueno, si esto es así, este vehículo pues no me interesa, ¿no? En primer lugar, lógicamente, que sea un vehículo robado. Es decir, si yo a la hora de importar un vehículo puedo entrar en el riesgo de que el vehículo sea robado o no, oye, pues eso es un riesgo muy significativo. Eso es algo que, joder, ahí sí que, oye, cuidado, eso ahí no me la quiero jugar, ¿no? Otra cosa puede ser que sea un vehículo accidentado.
Accidentes puede haber de muchos tipos, ¿no? Puede ser un accidente más moderado, puede ser más grave, puede ser lo que tú quieras, puede haber explotado el airbag, puede no haber saltado el airbag, puede haber muchas cosas, pero ya es un riesgo que seguramente nos gustaría conocer y el alcance de ese accidente antes de comprar el vehículo. Yendo un poquito más allá, evidentemente que un vehículo haya sido declarado siniestro en otro país. Si el accidente que ha tenido ha sido suficientemente grave, o no solo accidente. Ahora lo que estamos detectando mucho, desgraciadamente, y vemos una tendencia al alza en Europa, es el tema de los desastres naturales. Es decir, bueno, la Dana nos acordamos todos, sabemos lo que fue y sabemos el enorme número de vehículos que fueron declarados siniestros después de ese evento, pero es que ahora prácticamente 3 o 4 veces al año vemos mini danas más controladas, afortunadamente, menos grandilocuentes, gracias a Dios, pero oye, pues se inundan unos cientos de vehículos en Andalucía, otros cuantos en Galicia o en Europa, es decir, es algo que vemos una cierta tendencia al alza y que por tanto también ahí debemos ser precavidos, debemos pensar que eso en algún momento puede también suponer un riesgo, porque esos vehículos pueden volver o pueden intentar volver al mercado. Y quizá el último, aunque no los he puesto por orden de importancia, me parecen los 4 igual de importantes o igual de significativos, es el kilometraje manipulado, lo que hablaba la noticia, ¿no? Es decir, oye, si voy a comprar un vehículo que creo que tiene 50 o 60.000 kilómetros, pero en realidad tiene 300.000, pues es un riesgo muy significativo que quiero evitar a toda costa. Y aquí voy a recurrir a la, bueno, muy manida, a mí me encanta, pero es que es muy manida, pero es que me encanta, que es la comparativa con el iceberg, ¿no? Que es todo aquello que no sabemos, ¿no? Y yo creo que en el tema de estos riesgos y de muchos de los riesgos que nos pasan cuando compramos un usado, la mayoría de los compradores no llegan ni siquiera nunca a saber que ese riesgo se ha producido, que ha estado ahí, salvo desgraciadamente cuando ocurren cosas graves, ¿no? Es decir, conocemos casos incluso pues, de vehículos que han sido mal reparados en el este de Europa y que, bueno, y que el airbag saltó y luego pues, cuando abren el coche se encuentran que el airbag ya no está y que había una camiseta ahí metido para tapar un poco el tal y crear la sensación de que había algo dentro, pero no había airbag, ¿no? Es decir, puede haber cosas muy graves y desgraciadamente cuando nos enteramos son cuando ocurren esas cosas muy graves. Pero muchas veces estos riesgos no salen a la luz, no flotan o no salen de forma tangible. Nos encontramos a veces de gente que compra un coche y de repente le da muchos problemas y no sabe por qué. Muchas veces porque, oye, porque este es un vehículo que tuvo un accidente grave, que ha sido reparado, que está mal reparado y que por eso te va mal ese vehículo. O sea, por eso notas la dirección que vibra, por eso, es decir, muchas veces, pero no son tangibles a lo mejor, ¿no? El riesgo está ahí, pero no son visibles para nosotros, ¿vale? Me gustaría ahora poner algunos ejemplos, porque lo que he hecho es sacar un listado de vehículos que han sufrido o que han tenido riesgos como estos. En el año 2025 son todos vehículos muy recientes, los que voy a poner aquí, pero ejemplos concretos para que veamos desde un punto de vista muy práctico de qué estamos hablando, cómo se materializan estos riesgos, ¿vale? Voy a poner un primer ejemplo. Este es un vehículo importado, ¿vale? Que viene de otro país. Es un Nissan X-Trail del año 2023, ¿vale? Es un vehículo que es un Young Use Cars prácticamente, son 2 años, no llega a 2 años, ¿vale? 1 año y 11 meses. Ahí tenéis matriculado en España después de ser importado, ahora mismo está matriculado en España. Hoy en día está en España este vehículo, pero es un vehículo que nos sale ahí como importado desde Polonia. Es un vehículo que en un primer lugar se matriculó en Polonia y en algún momento de su vida se trajo a España y se rematriculó. Este vehículo fue declarado siniestro total en Polonia en un momento determinado. ¿Cómo lo sé? Porque tengo aquí un evento que me identifica ese siniestro total y que además en este caso tiene bastante detalle, ¿no? Nos está mostrando aquí primero la fecha en la que ocurrió, en agosto de 2024, fue cuando se produjo este evento. Sufrió daños prácticamente en todos los puntos de impacto del vehículo, tuvo todas las zonas afectadas, fue declarado siniestro total y luego vemos aquí, pues oye, daño estructural, sistema de dirección, motor y componentes del motor, es decir, claramente sufrió daños muy claros. El coste de esta reparación, bueno, como fue en Polonia, está en zlotys polacos, ¿vale? Como me imagino que no habéis visto la cotización del zloty esta mañana, pues yo lo he traducido aquí en euros para que veamos un poco qué significa eso. Pues bueno, pues reparar este vehículo a su estado original, pues más o menos hubieran sido o fueron o serían 40.000 euros, ¿vale? Pues este vehículo que tuvo
que fue declarado como siniestro total y tuvo un golpe muy fuerte. Fue importado de Polonia a España el 26 de junio de 2025 y el día 27 de junio de 2025 fue matriculado por un propietario privado en España que probablemente hoy en día todavía lo está conduciendo. ¿Sabe este propietario que ha comprado un coche que fue declarado siniestro total en Polonia? Hombre, a lo mejor sí. Yo no lo sé, yo no lo conozco a esta persona. Yo no lo sé. Eso sí que no lo puedo decir. Seguramente no. Seguramente un vehículo que tuvo un siniestro total en Polonia y que ha sido importado a España es bastante improbable que se haya importado sabiendo lo que se le pasó a ese vehículo y con un informe de reparación y con una certificación de que ese vehículo estuviera perfectamente. O sea, seguramente no, pero bueno. Lógicamente siempre hay que dejar dudas. Yo no soy nada categórico, me gusta poner las cosas en su contexto y ser leal a la verdad y por lo tanto os lo digo tal y como lo veo, ¿no? Pero bueno, este es un ejemplo de un riesgo real, ¿no? De un vehículo real importado donde ha sufrido eso. Otro ejemplo, este es un poquito diferente. Un Volkswagen eléctrico del año 2015, ya más antiguo, fue declarado o tiene lo que se llama en Estados Unidos un salvage title, que es un título que dan los americanos. Cuando un vehículo es declarado siniestro total y no se le permite seguir circulando, es decir, es como un título oficial de no circulación, no está permitido que circule, ¿no? Pues este vehículo fue declarado así en el año 2016 y en el año 2017 se importó de Estados Unidos a Polonia. ¿En qué estado? Pues seguramente en pedacitos y en un contenedor, seguramente. ¿Vale? Porque esto es un comportamiento que nosotros en Carfax hemos visto con cierta recurrencia, ¿no? Vehículos que son declarados siniestro total en Estados Unidos, que acaban en Europa del Este, que allí con un precio de mano de obra más bajo y con algún tipo de piezas de reparación de aquella manera, pues recondicionan el vehículo, ¿vale? Este vehículo, de nuevo, matriculado en España el 2 del 10 de 2025, es decir, hace 5 meses. ¿Vale? Vendido a un propietario nuevo el 3 del 10 de 2025. En este caso, he tenido la suerte de que buscando en Internet, en Google, he encontrado una foto del vehículo real. Ay, perdón. Este es el vehículo real en Estados Unidos, tal y como quedó después del impacto. ¿Cómo he encontrado esta foto? Porque también ocurre mucho en Europa, pero en Estados Unidos, cuando un vehículo es declarado siniestro total, acaba en las subastas de piezas, en las subastas de siniestro total, las Auto Online, Copart, etcétera, del mercado, ¿no? Y muchas veces pues, puedes recuperar esas fotografías porque quedan ahí, ¿no? En Internet sabéis que borrar no es tan fácil y a veces se recuperan cosas increíbles, ¿no? Pues este es el vehículo que esta persona ha comprado 10 años más tarde, después de pasar por Polonia y no sabemos cómo fue reparado, ¿no? Y este es la tal. Entonces, sí, efectivamente existen riesgos cuando compras un vehículo importado. Eso es una realidad que yo creo que todos nos podíamos imaginar. Me gustaría ahora hacerme una pregunta. ¿Es esto un riesgo que ocurre solo con los vehículos importados? ¿Estamos libres de riesgos los vehículos nacionales? ¿Ocurren de la misma recurrencia? ¿No? Y aquí os traigo otro ejemplo, de nuevo, ejemplo práctico, ejemplo real, ejemplo concreto. Compraventa del año 2025, un Hyundai Ioniq, con 6 años y 4 meses, que, bueno, pues resulta que también fue declarado siniestro total, en este caso en España. No tiene nada de importación, no tiene nada de Polonia, no tiene nada que ver con Europa del Este, con Estados Unidos. Es un coche que en España tuvo un accidente, como nos puede pasar a cualquiera de nosotros, y que la reparación, pues bueno, pues se estimaba en 14.000–15.000 euros y que el seguro, desde luego, no le interesaba reparar. Y el seguro, desde luego, decidió que para ellos, al menos, eso era un siniestro total. Si luego alguien quiere hacer otra cosa, no lo sé, pero para mí esto es un siniestro total, ¿vale? Este vehículo, como podéis ver, no está importado, como os decía antes, es un vehículo totalmente nacional, pero de nuevo, en febrero de 2025, pues tiene un nuevo propietario, es decir, se ha vuelto a vender, o sea, en poquitos meses se ha reparado y se ha vuelto a vender. ¿Sabemos si este cliente lo sabía o no? No lo sabemos tampoco, no sabemos cómo se ha reparado, no sabemos, y a lo mejor se le ha dicho, mira, este es el informe de siniestro total, esto es lo que me paga el seguro, yo te lo vendo, tú lo reparas y tú tal. Puede ser, puede ser. No lo sabemos, de nuevo, pero bueno, aquí tenemos el caso de que en España estas cosas también pueden ocurrir.
Pongo otro ejemplo, este me parece un poquito más grave, es un X5, las fotos de arriba no son reales, son de catálogo, excepto la del Golf, para un poco por ilustrar, la he puesto para ilustrar, pero no tengo la foto real del vehículo, ¿vale? Este es un vehículo más antiguo y este vehículo tiene un doble riesgo. Por un lado, tuvo también un siniestro total, tuvo un golpetazo importante, en donde ya no interesaba repararlo, pero luego también detectamos ahí una potencial manipulación. Nosotros siempre decimos potencial, porque todo en la vida hay que comprobarlo y todo, no hay nada, seguro no hay nada. Pero si yo os enseño esta curva, donde vemos lecturas de kilometraje desde el año que se matriculó, 2008, hasta el año 2018, bastante uso, bastante intensivo, ¿vale? Llegó hasta casi 400.000 kilómetros, bueno, un coche bastante usado, está bien, muy amortizado, ¿vale? Luego de repente baja en el año 2019 hasta una lectura de apenas 150.000, 170.000 kilómetros y luego otra vez vuelve a poco ir incrementando su uso. Sí, yo creo que tenemos pocas dudas que este vehículo, como era esa expresión, ha sido afeitado. Gracias por tu ayuda. Ha sido afeitado, ¿no? Este es un vehículo recién afeitado, ¿no? Claramente. Pues este vehículo, que de nuevo, como digo, no tiene nada de importación, es un vehículo nacional. Primera matriculación fue en España, se vendió como nuevo y hoy en día sigue en España. Esto no ha salido de aquí, ¿vale? Desde mayo de 2024 a septiembre de 2025 ha tenido 3 propietarios. Yo dudo mucho que eso sea casualidad. Es lo que decía antes. Muchas veces el propietario no es consciente de que su vehículo ha sido afectado o de que su vehículo ha sido mal reparado, pero lo nota pues porque el vehículo no se comporta adecuadamente, porque tiene averías recurrentes, por lo que sea, ¿no? Y aquí acaba pasándose al siguiente, ¿no? A ver, oye, a ver si lo vendo como puedo y a ver si engaño al siguiente, ¿no? Entonces, bueno, es decir, esto también pasa en España. Es decir, coches importados pasa, por supuesto, seguramente con un poquito más de recurrencia incluso, porque quizás sea más fácil esconder ciertos datos, pero en España no estamos libres de pecado. Entonces, lo que he intentado hacer en esta diapositiva, y espero saber explicarla, porque no me ha sido fácil crearla, la verdad, a ver si soy capaz de explicarla, he querido crear una pequeña matriz comparando, en cuanto a esos 4 riesgos que mostraba antes, ¿qué posibilidades tenemos de eliminar o de reducir ese riesgo si el vehículo es nacional o si el vehículo es importado? ¿Vale? ¿Y cómo se compara eso? Y he puesto dos colorines, no he puesto verde, porque cuando hablo de riesgos, el verde no me gusta porque significaría que no hay riesgos, y el riesgo existe siempre, no hay seguridad absoluta, siempre existe el riesgo, siempre se nos puede escapar algo a todos, ¿vale? Pero sí he puesto en amarillo riesgos que, desde mi punto de vista, con las herramientas y los datos que hay hoy en día en España, en el mercado, se pueden evitar en un porcentaje muy alto, y he puesto más del 90%, va a representar un porcentaje muy alto, es decir, riesgo evitable, y he puesto en rojo aquellos riesgos que yo creo que hoy en día todavía son evitables en un porcentaje bastante más reducido. Y he puesto ahí el 50%, es decir, todavía no supera el 50% el poder evitar esos riesgos. Todavía nos la vamos a jugar en un gran porcentaje de casos porque todavía el mercado no es suficientemente transparente, ¿vale? Si no lo entendéis, por favor, preguntadme. ¿eh? Voy a ir despacito porque me parece que puede ser complicado entenderlo. Pues me ha costado crearla. Comparativa de los riesgos. Arriba, vehículo nacional, vehículo importado. Los 4 riesgos que decía antes: vehículos robados, vehículos accidentados, vehículos declarados siniestro total, es decir, accidente grave, kilometraje manipulado. ¿Qué pasa con los vehículos robados nacionales? ¿Es evitable comprar un vehículo que haya sido robado en España unos días antes? Bueno, pues yo creo que hoy en día el riesgo es bastante evitable. Bastante evitable. Tú intentas, si a mí me roban el vehículo y lo denuncio a la policía, pues no sé si en 24, en 48 horas, en 72 horas, tú y ese vehículo ya no puedes transferirlo. Con lo cual es un riesgo bajo, es difícil, puede ocurrir. Hay tácticas, ¿no? Tienes que mirar que el BIN no lo hayan manipulado, es decir, puede haber muchas formas, ¿no? Pero es un riesgo, yo creo que hoy en día en España, gestionable y evitable. ¿Qué pasa a nivel importado? Pues más o menos igual. O sea, más o menos a nivel europeo, la base de datos europeos en cuanto a vehículos robados funcionan bastante bien.
Es decir, ahí tenemos la Interpol, que es un ente que regula y que intercambia información a nivel europeo, y si ahí me roban el coche en Polonia la semana pasada, la semana que viene no se puede matricular en España. Eso es bastante improbable e imposible, ¿vale? Porque van a saltar las alarmas. Aquí quiero poner una excepción. Los vehículos americanos. A ninguno se les escapa, y esto le podemos echar la culpa a Trump, pero no es culpa de Trump, desgraciadamente. Pero Estados Unidos no colabora con la Interpol a la hora de intercambiar información. Entonces, los coches que se roban en Estados Unidos no se reportan a la Interpol. Curioso, ¿verdad? Con lo cual, si un coche se roba en Estados Unidos y aparece en Europa, al menos a través de la policía o de la DGT o de eso, es imposible saberlo. Solo hay una forma, disculpad el momento publicitario, que es Carfax, porque Carfax es una empresa americana, tenemos acuerdo con la policía de Estados Unidos y nosotros sí recibimos ese dato. Pero para que os hagáis una idea, la policía utiliza nuestra base de datos, para saber si un vehículo que aparece aquí, en Europa, de Estados Unidos, fue robado. Porque Estados Unidos no da la información a la Interpol. Increíble, pero cierto. Con lo cual, lo pongo todavía en amarillo porque creo que es evitable, pero os pongo esta llamada de atención en los vehículos americanos. ¿Vale? Ahora he puesto un poco del tirón siniestros y vehículos accidentados porque un poco van de la mano, ¿no? La diferencia es la gravedad del accidente, ¿no? Si es un accidente más leve y irreparable o es un accidente que, bueno, que ya tenemos que discutir si debería repararse o no ese vehículo, depende de la gravedad, ¿no? Entonces, yo hoy he puesto en rojo porque hasta hace muy poco esta información no estaba en el mercado. Era muy difícil saber si un vehículo había sufrido un accidente grave o había sido declarado siniestro total porque no había una base de datos clara. Hoy en día esto ya no es así. Hoy en día ya lo podéis comprobar, podéis comprar, nosotros la publicamos hace 2 meses, esa información está disponible. Si un vehículo con una cobertura bastante alta a nivel tanto España como Europa ha sufrido un accidente grave o incluso leve, o ha sido declarado siniestro total, eso va a saltar en el informe, lo vais a poder ver, y ese riesgo también es hoy en día evitable. No lo era hasta hace 2 meses, hoy en día es un riesgo evitable en un porcentaje muy alto. Último, kilometraje manipulado. Bueno, a ver, aquí podríamos discutir muchas cosas. Sabéis que hoy es de hace ya muchos años, creo del año 2013, es obligatorio cuando haces la ITV dar el kilometraje, con lo cual son ya muchos años recopilando información de kilometraje, con lo cual, bueno, eso nos da una cierta confianza en lo que estamos comprando. Podríamos decir, bueno, ¿qué pasa hasta los 4 años? Porque también sabemos que, oye, hasta los 4 años quizá no hay ninguna lectura de ese vehículo, ¿no? Si yo en el tercer año, a los 3 años y medio, antes de pasar la ITV, lo afeito y después ya paso la ITV, pues oye, pues ahí me puedo salvar. Bueno, sí, cierto, ahí todavía hay un cierto riesgo, ¿no? Pero bueno, creo que es un riesgo más o menos controlable, más o menos podemos gestionarlo. ¿Qué pasa con los importadores? Este lo he dejado en rojo, muy a mi pesar y muy a mi pena, pero esto es hoy en día algo que todavía, y especialmente en España, nos la jugamos un poco. Nos la jugamos un poco. Y os voy a explicar un poquito el porqué. Y aquí enlazo con la primera información que os di de que el 50% de los vehículos que recibimos en España importados vienen de Alemania. Alemania es el país de Europa que más atrasado está con respecto al resto de Europa en cuanto a compartir datos tanto con la población como con las empresas privadas. Es decir, allí la DGT alemana, tú no puedes ir a la DGT alemana y decirle, oye, me voy a comprar este coche, ¿me puedes decir qué kilometrajes ha tenido hasta ahora? No puedes hacer eso. No existe ese servicio, no existe esa transparencia, no existe esa posibilidad, ¿vale? Con lo cual, es algo que todavía hoy en día tenemos que seguir trabajando todos juntos para ir generando esos registros y ir creando esa seguridad que todos queremos tener en el mercado, ¿vale? Es una asignatura pendiente que espero en un año poderos daros la buena noticia de que lo hemos solucionado, ¿vale? Porque precisamente nosotros ahora estamos trabajando muy fuerte en este aspecto porque sabemos que es todavía un gap que tiene el mercado europeo, nacional y alemán, y por lo tanto queremos trabajar en ello, pero no os puedo decir lo que no es. Y lo que es que hoy en día todavía en un vehículo alemán es más difícil tener esa seguridad, esa confianza en cómo es ese vehículo, ¿vale? Última diapositiva, con esto acabo, un poco cerrando un poco las conclusiones. El vehículo de ocasión
importado crece y representa una gran oportunidad de negocio. Creo que es un producto imprescindible para el mercado nacional. Creo que va a seguir creciendo. Creo que además vamos hacia un mercado único europeo. Creo que cada vez va a haber más transacciones entre países, que podemos corregir muchas ineficiencias. Ahora hemos visto con el vehículo eléctrico, cómo hay países que demandan vehículo eléctrico usado y otros que se lo quitan de las manos. Todo eso lo estamos viendo y lo vamos a seguir viendo, ¿vale? Es decir, yo creo que eso va a seguir, es una tendencia que va a seguir al alza y va a seguir creciendo. Existen riesgos asociados, tanto en el producto internacional como en el producto nacional, es decir, comprar un vehículo usado es una práctica de riesgo, todos lo sabemos, por eso sois todos grandes profesionales, por eso tenéis procesos en marcha, por eso tasáis los vehículos lo mejor que podéis, por eso los miráis lo mejor que podéis, por eso tiráis de informes para poder complementar esa información. O sea, es decir, comprar un vehículo usado es un deporte de riesgo, sabemos perfectamente a lo que nos dedicamos. Para mí la pregunta, y por eso me retromito a la primera diapositiva, no es tanto si hay más riesgos en los vehículos importados o los vehículos nacionales. La pregunta es qué herramientas y de qué manera, cómo gestiono yo esos riesgos, ¿vale? Cómo intento, qué riesgos sé que son gestionables, qué riesgos quizá no sé que no son gestionables todavía, pero trabajo en ellos, y cómo lo hago para no incurrir en esos riesgos y que esos riesgos salgan a la luz o me provoquen un daño importante. Bueno, pues aquí lo dejamos. Muchísimas gracias por vuestra atención. Espero que os haya gustado y hasta la próxima.